Buenas noches para cada uno de ustedes, para los que están aquí presentes, Ángela, Byron, Juliana, Yoleida, y también para todos los que en un momento posterior verán este video. Sean bienvenidos a este octavo y último encuentro sincrónico de este curso de Historia y Geopolítica de la Lengua Castellana. ¿Cómo está, Yoleida? Hola, Yoleida, parece que no nos escucha o tiene Hola, dificultades. profe. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra bastante. Byron, Ángela, Juliana, bienvenidas, bienvenidos y a todos. Bueno, hoy pues voy a hacer así como voy a hablar pues así como del elemento de competencia 3 y del tema 3 de una manera pues rápida, porque igual ustedes ya pues la abordaron en el ensayo, ya trabajaron pues de una manera muy juiciosa. Me entregaron el ensayo, también ya ha sido pues debidamente valorado. Entonces, simplemente como decir pues como algunas cositas como para cerrar este tema y que ustedes me cuenten luego, bueno, qué les quedó del curso, qué aprendieron, qué se llevan. Entonces, en el elemento de competencia 3 pues hemos básicamente estado girando en torno al análisis de los entornos lingüísticos en los escenarios internacional, nacional y local para el reconocimiento de su incidencia en la interculturalidad, diversidad y modos de vida. Hay algunos asuntos, sobre todo en el tema 3 que pues así de una manera general eh, tienen que ver con la identidad sociolingüística, eh, con el impacto de las redes sociales en el lenguaje, que pues muchos de ustedes precisamente escogieron este tema en el abordaje del ensayo, identidades colectivas atribuidas al sexo, la nacionalidad, la etnia y el estrato socioeconómico, y las identidades construidas a partir de tribus urbanas, eh, que son pues como algunos conceptos de este tema. Bueno, cuando hablamos del tema sociolingüístico es porque pues esta es una palabra compuesta, social y lingüística. Entonces, tiene que ver con esos patrones, con esos comportamientos lingüísticos que se dan en unos entornos, en unos contextos sociales, de acuerdo pues como a donde estemos. Eh, entonces, hay unas representaciones, hay unos comportamientos y hay unas prácticas lingüísticas que se dan a partir de esa comunidad, de esa sociedad. eh, y ya pues vemos, por ejemplo, que uno en familia se expresa de una manera, ya a nivel, por ejemplo, escuela, y que ustedes pues van a ser maestros, van a identificar cómo los estudiantes tienen unos comportamientos lingüísticos propios de ellos. Entonces, entre ellos, por ejemplo, utilizan claves lingüísticas, utilizan su propio lenguaje, con el profesor utilizan otro y vamos a escuchar pues muy a menudo en sus grupos cómo ellos utilizan su propia lenguaje. Creo que ese es como el mejor espejo eh, de, de- de esa lingüística en un grupo. Y ustedes como profesores y nosotros como profesores, pues también utilizamos un lenguaje. Entonces, esa es la identidad que se construye de acuerdo a esos colectivos, de acuerdo a esas comunidades en las que nos encontramos. La ide- y Vamos a ver, por ejemplo, que las mujeres forman grupos en la escuela, los hombres forman grupos y se van formando pequeños
pequeños equipos, pequeñas colectividades que forman pues su propia identidad, ¿sí? Yo no sé de aquí quiénes son maestros ya, si ya están ejerciendo o todavía no. Por ejemplo, Yoleida es maestra o todavía no. Hola, ya fui. Sí, ya he tenido la oportunidad de trabajar porque de hecho tengo la técnica de pedagogía infantil. Ah, qué bien. Y me imagino que has visto cómo se van formando estos grupos, ¿cierto? Cómo se van formando los grupos en la escuela. Ujú. Y vamos viendo que, por ejemplo, pues los niños son muy ingenuos y ellos pues todavía son muy apegados a lo que diga la profesora, pero van creciendo y ya se van generando precisamente unas autonomías, entre comillas, y un lenguaje mucho más propio de ellos. Ángela, ¿tú, profe o todavía no? Digamos que a medias, profe, porque por ahí apoyo a raticos a mi esposo, pero sí, sí he tenido la oportunidad de convivir con los estudiantes. ¿Y has visto esa experiencia de cómo se van formando esos grupos? Y cuando salen a descanso, por ejemplo, que es Sí, profe, en las mismas clases, cuando están haciendo alguna actividad, siempre van buscando sus colegas. así es, y allí hay una identidad. Byron, ¿tú cómo has tenido esa oportunidad? Profe, Juliana. Sí, profe, Byron, hola. adelante. Profe, he tenido la oportunidad, pero no, pues, digamos, a nivel de la educación formal. Yo en la actualidad, yo soy contador público y tuve la oportunidad de dar clase en la misma carrera de contaduría en el Politécnico y en la Universidad de Antioquia. Ya hace unos años recién me gradué, pero solo pues a ese nivel, no ha sido al nivel de la educación formal y por eso pues de alguna manera tomé la decisión también de hacer ese camino y ese recorrido que de alguna manera me apasiona más que el ejercicio de la cátedra universitaria, que también es muy interesante, sino que evidentemente hay unas diferencias muy marcadas, creo yo. Entonces, he tenido esa experiencia, pero no de la otra que es en la que me estoy preparando y formando a futuro. Ujú, muy bien. Y Juliana. Profe, hola, buenas tardes. Yo sí, actualmente laboro como profe en una institución pública con la Secretaría de Educación de Antioquia en el municipio de Don Matías. Estás en Don Matías. Sí, señor. Ah, ¿y en qué institución estás allí? En una institución rural en la vereda Las Ánimas, Institución Educativa Rural Benilda Valencia. Mm, ya, pues el año pasado tuvimos una experiencia con un profe de allá. ¿Con Eh, quién? ¿Cómo es que se llama el profe? Él estuvo saliendo como para varios proyectos de De robótica. robótica, Sí, el profesor es, el profe sí, Armando. creo que sí, creo que sí. Sí, él todavía tiene ese proyecto montado de robótica con varios estudiantes de secundaria. Sí, Armando Bedoya, sí. Ajá, Ujú. Ah, vea, me lo saluda. hágale que sí, profe. Ah, qué bien. Eh, entonces, sí, yo creo que ustedes pueden visualizar, pues precisamente esa relación que se da entre lo social y lo lingüístico, el comportamiento, la conducta de los estudiantes, su propio lenguaje, y uno va evidenciando esto, ¿cierto? Y precisamente, pues, eso está relacionado con esas representaciones sociales. Y pues obviamente que el concepto de identidad es lo que nos caracteriza, pero también lo que nos diferencia. Y obviamente que ahí se van generando como esos grupos. Yo me imagino, Juliana, que lo has vivido en tu colegio, en tu institución, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Listo.
Entonces, esas identidades, pues, es lo que va forjando y va formando, pues, como esos factores y que van a estar directamente relacionados con movilidad, con migración, con todo el tema de globalización, y que van mostrando, pues, como esas conductas. Y vamos viendo, por ejemplo, que los comportamientos, que las maneras de expresión, por ejemplo, de un lugar a otro cambian. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, de las personas que habitan en un campo, en un espacio urbano, se van a presentar diferencias marcadas con las personas que habitan, por ejemplo, en un espacio rural. Eh, entonces, esto es lo que va mostrando cómo ese lenguaje es dinámico, pero también se adapta a cada situación. Y obviamente que eso tiene que ver, pues, y el espacio también influye en ese lenguaje y en esa identidad y en esa situación sociolingüística, pues porque yo en el campo rural, pues también estoy viviendo unas situaciones, en el campo urbano estoy viviendo otras, mientras que en lo rural, pues estoy conviviendo con la naturaleza, con animales, con diferentes situaciones que se presentan allí, pues en la ciudad estoy conviviendo con eh, otros espacios, con carros, con acelere, bueno, con convivencia sobre población, mientras que en lo rural pues hay situaciones de más soledad, entre comillas, de más aislamiento, de espacios mucho más grandes. Entonces todas esas situaciones influyen precisamente en estos aspectos sociales, ¿cierto? Eh, Entonces ahí es donde podemos decir quiénes somos, dónde estamos ubicados y vamos a ver que cada situación pues nos marcan. Entonces pues Argentina tiene su propio modo de expresión, Colombia tiene su propio modo de expresión, porque pues por ejemplo en Argentina hay estaciones, en Colombia somos tropicales, en México pues hay una influencia mucho más marcada del norte. Entonces todas esas situaciones nos condicionan y obviamente que pues como son situaciones distintas, entonces nos van a dar una identidad diferente, nos van a dar una manera de expresión diferente, también en el modo en cómo nos relacionemos con los demás. Eh, por ejemplo, yo puedo decir aquí, pues en México, por ejemplo, la palabra chile, pues tiene un sentido, tiene un significado. Entonces, en México, chile son como esos pimentones picantes y pues para nosotros eso aquí es extraño. Y pues mire cómo las condiciones y de un lugar a otro cambian. Incluso la misma, lo que produce la naturaleza en un lugar es diferente a otro. Entonces por eso, eso es lo que nos va marcando. Y por ejemplo, nosotros somos un país pues más alegre, entonces, y si miramos aquí en Colombia, hay diferencias marcadas, por ejemplo, entre los que habitan en el lugar del Caribe, los que habitan en el lugar del Pacífico, en el espacio del Pacífico, y los que habitan en el centro del país, y ya los que habitan mucho más, por ejemplo, hacia Venezuela, hacia Brasil, o hacia Perú o hacia Ecuador. Entonces, todas esas situaciones, pues, va marcando como esa manera como nosotros nos comunicamos. Pues todo eso tiene que ver con esto. Ahora, hay un aspecto muy importante y ahorita veíamos que el tema de la globalización incide en el lenguaje, pues en el lenguaje entonces inciden muchas cosas y en esa dinámica del lenguaje inciden muchas cosas. El espacio, el territorio, el lugar, el clima, eh, las estaciones, pero también hay otros asuntos como la tecnología. La tecnología también influye, ¿sí? La tecnología también influye.
Y sobre todo, la tecnología ha sido muy fuerte y ha tenido una alta, sobre todo la tecnología de la información y la comunicación, en los últimos 2 siglos ha tenido una influencia muy fuerte en esa dinámica del lenguaje. Pues a principios del siglo XX, la televisión, la radio, primero la radio, después la televisión, el teléfono, los periódicos. Entonces, toda esta tecnología de la información y la comunicación eh, posibilitaron pues que globalización y tecnología tuviera como una dinámica interesante en esto, en esta. Y ahora en el último tiempo, en las últimas décadas, ya sobre todo a principios del siglo XX, del XXI, ya con el surgimiento de Facebook, con el surgimiento de estas redes sociales, de Twitter, que hoy es X, Instagram y todas las que han venido surgiendo, y ya últimamente TikTok, YouTube, pues han movilizado mucho esto y han hecho que el lenguaje, pues no solamente sea un asunto de, de- de la oralidad, eh, sino que también ya es un asunto de un registro, pero que es un registro más flexible, porque hasta cierto momento ese registro escritural pues se daba en los periódicos, se daba en los libros y era muy estático, pero las redes sociales le dieron una dinámica nueva a eso, porque igual yo por WhatsApp pues me comunico a través de la escritura o a través de audio, pero en WhatsApp, por ejemplo, yo acorto las palabras y en vez de decir que, pues solamente pongo la Q, y obviamente que eso representa la que. O, o a veces simplemente pongo pa, que, y hago un acortamiento de palabras y utilizo ciertos dibujos, ciertos gráficos como los emojis. Entonces eso empiezan a representar otras situaciones que van cambiando y le van dando una dinámica distinta a esa escritura. Entonces ya eso le da una dinámica a la escritura que se vuelve una escritura oralizada, una escritura casi que espontánea, sin registro, sin control, y obviamente que eso pues va introduciendo nuevos elementos en el lenguaje, en ese lenguaje castellano, y se van metiendo nuevos elementos. Entonces mire cómo las redes sociales van impactando también esto, y obviamente que van transformando y dinamizando esa lengua, ¿cierto? Lo mismo que la globalización. Ahora, la globalización, pues si no es de ahora, la globalización casi que siempre ha existido, y pues la globalización sí se moviliza por diferentes mecanismos tecnológicos, pero también de transporte. Aquí ya el transporte, pues es el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte terrestre, y que eso también moviliza la globalización, también moviliza culturas, también moviliza eh, nuevas dinámicas. Pues de hecho, esa globalización es la que posibilitó la colonización en América Latina a través del transporte en ese momento marítimo. Y así fue como España entonces llegó aquí a través de ese transporte. Entonces la globalización sí tiene diversas maneras de movilizarse. Obviamente que en esa época se utilizaban cartas, pero las cartas pues viajaban por transporte marítimo, los escritos por transporte marítimo, y eso era pues mucho más lento. Hoy en día sí se da a través de las redes sociales, a través de correos, es decir, que ya esa comunicación viaja es a través de cables, ¿sí? Obviamente que a través del Internet eh, y de toda la electricidad. Entonces, antes era mucho más lento y antes se utilizaban los mensajeros, pues hoy ya el mensajero pues ya es otra connotación a la que tenía antes, ¿sí? Eh, entonces mire cómo se van dinamizando las cosas y cómo el lenguaje pues va migrando. Entonces mire que el lenguaje escrito siempre ha existido.
solo que ahora pues las redes sociales lo movilizan al instante porque el internet pues, es de milésimas de segundos y eso obviamente que difunde pues esas palabras. Entonces, eso ha dinamizado y obviamente que nosotros aquí tenemos pues como todos estos elementos de las redes sociales, cómo van pues movilizando esta situación. Ahora tenemos el tema también de las identidades colectivas atribuidas al sexo, la nacionalidad, la etnia y el extracto. Ahora las identidades, pues cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres y cómo se hace el lenguaje entre hombres y mujeres. Y eso que hoy nos hemos ido abriendo muchas cosas, pero aún hay muchas reservas y hay muchos mitos, por ejemplo, alrededor del sexo a la hora de utilizar el lenguaje. Y al sexo a veces se le dan muchos nombres precisamente por todo lo que genera. Y eso tiene que ver con la manera como utilizamos el lenguaje y cómo representamos el sexo. Lo mismo la nacionalidad y a veces este tema pues nos afecta y nos, y nos lleva pues como a unas expresiones lingüísticas y de uso del lenguaje acorde a cómo nosotros representamos eso de lo que estamos hablando. También está la identidad étnica, pues que es un asunto que tiene que ver con las comunidades, cómo se forman y cuáles son las culturas alrededor de esas comunidades. Entonces, en Colombia, pues están las comunidades indígenas, entonces cada una de ellas tiene unas culturas, están los afros que tienen unas culturas. Eh, Está también el estrato socioeconómico, que pues también tiene que ver con los niveles educativos y también tiene que ver esas oportunidades, esos niveles de ingreso. Entonces, eso también condiciona y nos lleva a unos usos del lenguaje. Y está pues las identidades colectivas que ya son mucho más complejas eh, y multifacéticas. Pero aquí lo importante es tener en cuenta que pues nos movilizamos pues por diferentes maneras y que el lenguaje pues está condicionado por esa situación. Y están las identidades construidas a partir de las tribus urbanas, movimientos sociales e ideologías políticas y religiosas. Aquí en las tribus urbanas pues están los grupos que se van formando en diferentes barrios, en diferentes sectores, en diferentes lugares. Pero también hay movimientos sociales, por ejemplo, como el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI y todos estos movimientos y ellos van teniendo también sus propios comportamientos y van teniendo sus propias conductas lingüísticas a partir. ¿Y por qué se va dando esto? Por distintas situaciones. A veces porque hay marginalidad social, hay exclusión social. Entonces el lenguaje y las ideologías y los movimientos se constituyen en una manera de movimiento social para buscar precisamente la inclusión, para buscar precisamente cómo salir de ciertas marginalidades sociales y para buscar aceptación social. Entonces se van formando estos grupos. Ahora, hay muchos grupos. Hay grupos, por ejemplo, alrededor de un color, por ejemplo, de un equipo de fútbol. Hay movimientos y eso lo vemos, esos fenómenos lo vemos, por ejemplo, en los partidos, y entonces la gente va con un color, eh, pero también alrededor de partidos políticos, pues también, porque los partidos políticos también tienen un color que representa una identidad y se generan sus propias maneras de lenguajes, ¿sí? Y pues uno de los asuntos que más logró avanzar con esos movimientos sociales, que tiene su propio código y su propio, pues, y su propio dialecto, es el parlache. Eh,
Pero hay otros, hay muchos otros lenguajes y muchas otras expresiones lingüísticas de esto, porque está pues el que está alrededor de un equipo de fútbol, el que está alrededor de un partido político, el que está alrededor de un movimiento feminista, el que está alrededor de un movimiento sexual, LGTBI, por ejemplo, pero hay muchos otros y ellos van construyendo sus propias identidades y también sus propias expresiones y modos lingüísticos. Y pues aquí hay algunos ejemplos de, por ejemplo, el parlache, que pues está como una de las expresiones que más se utilizó. Entonces está, por ejemplo, lenguajes que son pues en español, pero que tienen un significado cifrado o escondido. Entonces, por ejemplo, arrugarse, que en la tradición es que la piel pues se va llenando de arrugas, en el parlache significa acobardarse. Entonces, mire que cambia totalmente el sentido. O cotizar, que significa enamorar. Cotizar pues es en un negocio, ponerle precio a algo que yo pretendo hacer. O están sorrys, que ya entonces es una adaptación del inglés, I'm sorry, y así sucesivamente. Incluso a veces se traen palabras de otros idiomas, se castellanizan y se adaptan pues como a ese contexto en el que está. Lo siento, the one es de una, y así sucesivamente otras palabras. Cárcel, por ejemplo, eh, cana, estoy en la cana, que es cárcel, o amurado, que estoy encarcelado, y triste, y así sucesivamente. Pues, entonces son palabras que se adaptan, ya sea del mismo español, pero se le da un significado y un contexto distinto, o de otros idiomas, y se adaptan pues como al contexto colombiano. Básicamente es eso lo que teníamos pues como para decir y hablar hoy. Eh, y hay algunos fenómenos que se dan pues como entre esto. Básicamente esto pues con esto ya cerramos y abordamos pues los contenidos del curso y era lo que tenía pues como para compartirles hoy. Mm, No sé si tengan algún aporte o algo. Igual pues ya ustedes leyeron muy juiciosos el elemento de competencia 3. Entonces, eh, los escucho y las escucho si hay comentarios o adiciones a partir de todo lo que ustedes leyeron también. Si hay algo que complementar. ¿No? Profe, pues no, yo en lo particular, Adelante, Byron. sí. Profe, no, pues yo en particular agradecerle todos estos encuentros. Creo que uno aborda el área y el conocimiento, pues propiamente el lenguaje, yo creo que desde otra óptica, quizás yo lo veo como desde una óptica de una mayor conciencia, no solo desde el origen, sino también desde lo que produce el lenguaje hoy en día. Eh, Reconocer la riqueza que tenemos de lo que ha sido la construcción del lenguaje desde lo que pasó con la conquista hasta nuestros tiempos, cómo la lectura también nos ayuda a alimentar ese lenguaje, a tener un mejor discurso, a aprender a comunicarnos mejor. Y creo que la tarea en gran parte es de aquí en adelante leer mucho, porque leer no solamente nos libera, sino que también nos enriquece el léxico, nos ayuda a tener otras miradas y también nos prepara para posibilitar un discurso con nuestros propios estudiantes cuando se nos dé esa oportunidad. Entonces, creo que hay que profundizar mucho en todo lo que aprendimos en este curso, que igual para mí pues, es corto porque creo que es una de las principales herramientas, quizás la principal para lo que va a ser nuestro desempeño posterior. Entonces, profe, agradecerle su acompañamiento, sus experiencias y esperemos que en lo sucesivo nos podamos seguir viendo más adelante. Muchas gracias, profe. Yo creo que sí, esa es la idea. Juan José, ¿qué te llevas
del curso y bueno, que si hay algo al que mejorar o comentar, pues te escucho. Profe, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice pues el compañero. Siento que este es un curso que se vuelve muy fundamental para nosotros, pues que estamos en esta licenciatura, ¿cierto? Específicamente de literatura y lengua castellana, y conocer un poco más de la historia, de la evolución, porque a veces hay conceptos pues que uno no tiene, pues uno lo tiene, pero en la teoría, en la práctica, no en la teoría, como en el tema de los conceptos y ver pues como todo esto, pues el castellano pues en la actualidad se reafirma pues como esa lengua que es dinámica, que es flexible y que es capaz también de reflejar esa complejidad pues en nuestra sociedad, porque pues uno escucha decir que es que el inglés es difícil, pero muchos también dicen que el español es la lengua más difícil por todo este tema de incluso de lo que mencionábamos, de las abreviaturas, de los neologismos. Entonces se convierte en un tema bastante complejo para las futuras generaciones volver como a tener como esa capacidad de reconocer toda la historia y esta evolución, sabiendo que pues hay un, porque esto se vuelve también, todo este tema se vuelve en un castellano vulgar, ¿cierto? Donde se vuelve más un poco del común, pero ese castellano fino, donde inclusive pues como se menciona en redes sociales, que va decayendo, pero también es reconocer esa importancia y el uso que le damos. Muy bien, Juan José, muchas gracias. Yoleida, ok, ¿cómo te pareció este curso? ¿Qué te llevas y qué comentarios tienes como para mejorar o fortalecer? Bueno, mientras Yoleida soluciona el problema del sonido, Juliana, ¿qué te llevas? ¿Qué aportas? ¿Qué mejorar? ¿Qué te queda? Em, Profe, que me queda muchas cosas, pues muchos aprendizajes durante este curso. Nada, darle las gracias y por em, la No te escucho, Juliana, como que algo... Hola, Yoleida, dale, te escucho. Hola, profe. No podía hablar, solo daba. Bueno, de todas maneras, me gustó la experiencia de la materia o la asignatura como tal, porque cuando uno escucha hablar de geopolítica, se va a otros extremos, pero la investigación va comprendiendo de que no es tanto la palabra geopolítica como tal, sino que es de la geopolítica de la lengua castellana. Me gustó porque quizás en la primaria, en la secundaria, vimos esos temas, la forma como se dice, de otra manera del lenguaje, ya uno ya en estos momentos quiere más experiencia, lo empieza a valorar más. Me gustó que siempre nos ponía una lectura como para el desarrollo, las habilidades, el encuentro fue flexible, fue muy bueno. Me encantó porque alcancé a comprender las partes del latín, de la parte vulgar, del latín vulgar, del latín clásico, o sea, fueron partes que me gustó por eso, porque de hecho empecé a estudiarlo, lo de la licenciatura, porque yo dije, bueno, eso uno empieza cómo es que a transformar el lenguaje, como lo dijo el compañero anterior, basarse en estas partes, las características, su estructura, la parte gramática, todo eso fue un enriquecimiento muy bueno para nuestras vidas como alumnos, como estudiantes, como futuros docentes, a la aplicación de, de nuestras vidas. Me pareció excelente, muy bueno, aprendí mucho. Eh, la idea es seguir experimentando o poner en práctica los conocimientos adquiridos, profe.
De su parte, muy bien, muy bueno, muy buen docente, le entendí. Aunque llegué tarde al curso, porque como le dije, llegué tarde, la matrícula fue tarde, pero sí, ahí poco a poco fui dando pasito a pasito. Listo, muy bien. Juliana tiene algún problema. Mire, hay una tareita como pendiente. Ustedes ya evaluaron al docente. Ya me evaluaron. Sí, ya, Sí, ya, ayer, profe, ayer hice todas las sí. evaluaciones. Ok. Todos. Juan José también. Sí, profe. Ok. Ah, bueno, está muy bien. No, de mi parte, pues agradecerle porque creo que fue un grupo pues muy participativo, les fue muy bien, pues hay algunos que todavía ya les queda pues pendiente realizar la evaluación final, es la única nota que les falta Ujú. a los que no la han realizado, ¿cierto? Ya algunos la han realizado. Para realizar la evaluación final, estudien, preparen, que pues las preguntas son de lo que vimos en el curso y ya pues con eso están cerrando. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les hago? Esto apenas es un abrebocas, así de sencillo. Son apenas 2 mesecitos, como para todo lo que implica pues comprender en sí la complejidad del lenguaje, como ustedes lo decían, pero sí es muy importante que ustedes lo estudien, que ustedes sigan practicando y que aquí hay que hacer una relación entre literatura, porque la literatura es un gran aporte para el fortalecimiento del lenguaje. Nosotros ya tenemos el español, es el idioma que tenemos, entonces hay que fortalecerlo. También hay que cuidar y respetar pues las otras lenguas, como son los ancestrales, generar pues prácticas para que pues también esas culturas pues no mueran, porque ahorita más temprano alguno de ustedes decía pues muere una lengua y muere una cultura, muere una memoria, muere parte de la esencia del ser humano. Entonces, eh, esa es mi invitación a que sigan con espíritu investigativo, con espíritu de aprendizaje, con espíritu curioso. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad grande también con nuestros estudiantes, eh, de que ellos también se apropien de la lengua, de la lengua, para que sean pues personas que también ayuden a construir. Básicamente esa es mi invitación, agradecerles y bueno, estén muy pendientes de la nota, si tienen algún reclamo, alguna situación que podamos mejorar o resolver, a veces a uno se le va una nota, entonces esa es la invitación, listo, para que estén muy pendientes, si hay alguna situación que corregir, por favor me avisa, listo. Si no están de acuerdo con algo, pues también. Básicamente eso es lo que tenían para hoy. Cerrar y bueno, agradecerles mucho y que les acabe de ir muy bien en este bloque. Y nos seguimos viendo en el camino. Listo, que estén muy bien. Feliz Un abrazo, noche. profe, que Vale, esté muy bien. Un profe, abrazo a los feliz compañeros. noche. Igualmente, que Feliz estén muy noche. bien.